Bienvenidos a Morna, el podcast. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Tenemos a Isbeth Venegas, una experta en mercadeo y relaciones con los clientes que pues se ha profundizado bastante en la utilización de la IA para asistir a sus clientes y sobre todo para darnos excelentes consejos en el área de mercadeo y marketing. Bienvenida, Isbeth. Gracias. Una de las razones por la cual quisimos invitarlas es porque quedamos sorprendidos por su presentación, su masterclass en el pasado Fede Industrias, y siento que hay muchas cosas que podemos aprender de esa instrucción que ella le está dando al público general. Así que por favor, Isbeth, cuéntanos un poco de qué se trató el masterclass. Mira, el masterclass arrancaba con un cuestionamiento, ¿no? Y partía desde una pregunta que para mí es esencial ante la incorporación de cualquier herramienta de IA en tu proceso, ya sea un proceso interno o multidisciplinario, ya sea un proceso de marketing, que es ¿para qué yo necesito ayuda de la IA? ¿No? Y desde ahí comencé a desarrollar pilares importantes que te llevan a cuestionarte cualquier toma de decisión. Sí. ¿Por qué? Porque bueno, hemos visto, sobre todo en los últimos estudios que han salido este año por parte de McKinsey, en donde el 88% de las empresas medianas y grandes están botando el dinero en las herramientas de inteligencia artificial, porque bueno, hay muchas barreras, hay barreras internas, hay barreras de desconocimiento, pero sobre todo porque no saben ni siquiera para qué la están contratando. Es así, es así. Es un caso que hemos visto de manera repetitiva. Cuando las empresas vienen a solucionarnos nos vienen a solicitar algún tipo de herramienta de inteligencia artificial, pero es solo porque hay que usar herramientas de inteligencia artificial. No le tengo un propósito, no sé en qué fase de mi proceso de producción realmente puedo introducir esa herramienta. Y me llama mucho la atención cómo ocurre a nivel de marketing, porque yo a nivel operativo lo entiendo bastante claro. Digamos que una empresa quiere poder realizar reportes automáticos, pero no entienden que la data que deben proporcionar para esos reportes automáticos todavía no la tienen. ¿Cuál sería un caso similar a ese en el ámbito del marketing o en las relaciones con los clientes? Mira, pasa por ejemplo en todo lo que tiene que ver con atención inmediata y proyección a mediano a largo plazo. Hay un problema, sobre todo en Latinoamérica, que es que estamos analizando post-mortem. ¿A qué voy con esto? Como tú hablas, bueno, yo puedo tener una IA que me ayude y me interprete y me jale un bojote de datos y me monte un reporte en un minuto, Sí. pero lo que está ocurriendo ahorita es que tengo un reporte de algo que ya pasó. Entonces, ¿qué sucede cuando yo como mercadeo lo que tengo que ver es lo que viene? Porque realmente todo el esfuerzo de mercadeo está en relacionarme Sí. cada vez mejor con mi cliente Sí. y conocerlo uno a uno. Y luego está el ser mucho más efectivo a nivel de inversión. O sea, cuánto estoy invirtiendo y cómo es ese retorno de inversión. Entonces, yo tengo que apuntar muy bien. O sea, ya yo no puedo ser el indio que lanza flechas como loco. Entonces, pasa muchísimo en donde, bueno, no hay una data central, por ejemplo. Yo tengo una data de redes, ¿no? Tengo una data de CRM Sí. y luego atención al cliente tiene otra data, pero no hay una data consolidada, no hay una data a lo mejor de inventario. Entonces, como que cada quien está trabajando como una isla, Sí. ¿no? Y bueno, y en donde nos unimos, porque es que somos partes de una corporación u empresa Sí. que es una sola y que tiene un solo cliente. En efecto, y de hecho eso viene con uno de los temas centrales que queríamos conversar contigo el día de hoy, que es la diferencia entre el pitch de lo que la herramienta puede lograr y la realidad a la hora de aplicarla, ¿no? Muchas de las tareas que hemos tenido que afrontar con aquellos clientes que quieren modernizarse con la utilización de la IA es que, primero, su data está segmentada, está por todos lados, está regada en todos lados, ¿no? Y lo segundo es que no entienden en qué propósito debería fluir esa data, no tienen un flujo de la información. Y también a nivel de clientes, no tienen idea de cuál es el proceso que quieren que sus clientes cumplan durante esa parte. Lo que nosotros conocemos como la historia del cliente. El cliente entra en esta etapa, se comunica contigo acá, se le factura contigo acá, recibe el producto de esta forma. Entonces, es muy importante que le hagamos comunicar o le demos unos tips al público que nos está viendo de cuáles son los primeros pasos a tomar, ¿no? Desde nuestro lado, y ya lo habías comunicado, es identificar dónde está la información de la empresa, ¿okay?
Pero un conflicto también que pasa diferente en todas las compañías es quién se relaciona con quién es el responsable de esas tareas. ¿Tienes algún ejemplo, alguna recomendación para que las personas entiendan qué liderazgo deben tomar en su empresa a la hora de aplicar la inteligencia artificial? Sí, yo creo mucho en armar equipos para incorporar este tipo de herramientas y de gestiones y equipos multidisciplinarios. Mira, cuando llegó la unicanalidad, que la unicanalidad llega porque se incorporan unos canales digitales, ¿no? Para el tema de la relación entre marca y cliente, hay un departamento que se forma dentro de la estructura que se llama CX o Mm, Customer Experience. sí, Ese departamento hoy en Latinoamérica son casi que contadas con los dedos de la mano las empresas que lo tienen. ya lo tienen. Imagínate que esos proyectos de unicanalidad se forman con, con personal seleccionado de cada unidad de negocio, por ejemplo, atención al cliente, IT, comercial, mercadeo, y se forma un team. Y ese team se encarga de hacer que ese proyecto se lleve a cabo. Entonces, cuando tú te haces la primera pregunta de, bueno, ¿qué requiero yo y para qué necesito la IA? Luego me tengo que voltear a entender, bueno, cuál es la solución y cómo esa solución tiene unos KPIs, o sea, cuáles son los indicadores que yo voy a estar midiendo y quién es el responsable de medir esos indicadores. Y tiene que ver también una auditoría interna de, bueno, cuáles son los skills que maneja mi team, Ujú. mi team gerencial, mi team operativo, realmente en qué punto de esa adopción de la IA están, ¿no? Por ejemplo, en mi experiencia en el área de mercadeo, nosotros ahorita, yo estoy dentro de Avanti y nosotros ahorita tenemos un equipo in-house, que es Ok. prácticamente una agencia y una productora. Yo te puedo decir que todo el corporativo se maneja con el 30% del equipo que se manejaba hace 5 años atrás. Ya no existe un redactor, ya no existe un diseñador común y silvestre, Sí, porque entonces yo tengo un animador que es un ingeniero de prompts, sí. porque yo necesito tener otros skills dentro del equipo, y eso me ha ayudado a mí a optimizar tiempo, a optimizar recursos y a ser mucho más efectivo en cada cosa que hacemos. Pero eso te lo puedo hablar a lo mejor yo desde mi área, decir, Sí. bueno, yo tuve que voltearme a ver cuál era el nivel del equipo, tuve que designar a uno que liderara de cada área, bueno, tú vas a encargarte de formar, impulsar, motivar, y luego, bueno, ya el equipo tiene un nivel y tiene unos entregables que yo sé que por lo menos en la ciudad, tú dices, a nivel de generación de contenido, no tenemos una marca a la que volteamos y digamos, bueno, esa marca se parece a nosotros, o sea, no Sí. existe. Pero me costó 1 año y medio llevarlo hasta allá. Entonces, desde ahí creo que es una forma de abordarlo. Es plantear cuál es el problema que necesito solucionar y internamente estamos capacitados para eso, o necesito asesores, o necesito partner, o qué necesito para llevar ese proyecto a cabo y en cuánto tiempo lo voy a llevar. Me encanta. Y de hecho, viendo la reducción que me dijiste en el personal que necesitaba y de cómo pudieron centralizar la dirección, eso te genera mayor consistencia, te genera velocidad, te genera también que puedes adaptarte de forma mucho más rápida, ¿no? Cuando cambian las tendencias, este equipo centralizado pues cambia la tendencia a donde va el usuario. Mi pregunta es acá, si pudiste reducir la cantidad de personas necesarias y aumentar o mantener la calidad, cuando estamos hablando de un emprendedor, una empresa aún más pequeña, ¿qué recomendarías para que ese CEO que tiene que controlar tantas cosas a día de hoy, qué herramientas le podemos recomendar para que él pueda lograr ese equilibrio que tú lograste con tu equipo? Mira, yo vuelvo otra vez a la pregunta inicial de, bueno, ¿cuál es el problema que ese emprendedor necesita, ¿no? O sea, resolver, porque por ejemplo, a lo mejor tú me dices, bueno, yo como empresa de tecnología, necesito realmente invertir en mi equipo Ujú. de desarrollo y la inversión que se va a mercadeo, necesito
que sea un porcentaje menor. Entonces, yo no tengo a lo mejor en esta fase para buscarme una agencia o tercerizar, entonces, bueno, yo necesito es o sea, apoyarme de la IA para todo lo que es la generación de contenido, para todo lo que es relacionamiento con el cliente, captura de leads. Bueno, yo te puedo decir, no sé, mira, pudiésemos arrancar con 2 herramientas básicas, a un cloud, ¿no? Y puedes integrar una generación de contenido, Gemini, ChatGPT. Bueno, ahí puedo ver, pero va a depender mucho de cuál es realmente el problema, porque a lo mejor el problema no está ahí. A lo mejor si tú me dices, bueno, soy un emprendedor que estoy desarrollando cursos virtuales, Sí. por ejemplo, bueno, yo te digo, ¿y cuál es tu problema? ¿Y qué necesitas? No, es que yo necesito producir más y humanamente no lo puedo hacer. Entonces, bueno, ahí es solamente producción de contenido y ahí vienen a jugar otras herramientas. Sí. Yo creo que lo que a mí me llama la atención en este momento, por ejemplo, es que nos pasa muchísimo a nosotros que cada 3 meses las herramientas que utilizamos están obsoletas, ¿no? Entonces, yo vengo de agencias transnacionales de la comunicación cuando existía la comunicación netamente ATL, ¿no? Okay. Y me tocó vivir la transformación digital y formarme para la transformación digital. Y yo siento que ese tiempo fue mucho más largo, ¿no? Okay. La gente, bueno, tenía miedo en las redes, luego, bueno, no, todavía no se desarrolló web, no necesito una web, pero como que eso tenías tiempo para adoptarlo. Sí. Ahorita no. O sea, ahorita cuando medio te emocionas y de repente, no sé, y cambian las leyes, porque también a nivel mundial esto está teniendo un impacto. ¿No? Y es una transición muy rápida. O sea, si tenemos en cuenta que la transición a las computadoras fue más de 10 años y luego la transición de las redes sociales fueron quizás de 4 a 6 años y ahora, después de 1 año y medio, ya ChatGPT tenía 1 billón de usuarios concurrentes, ¿no? Entonces, realmente son transiciones muy rápidas. Nosotros a nivel de desarrollo y como expertos de IA, nos hemos dado cuenta de que no pierdes mucho si te apuestas a los campeones, ¿no? Entonces, en este caso, estamos hablando de OpenAI, Anthropic y Google, ¿verdad? Si te vas por Gemini y logras alcanzar una consistencia con Gemini, Gemini va a seguir mejorando porque son campeones en el mercado. Lo mismo con ChatGPT y con Anthropic. Lo difícil es cuando estás explorando aplicaciones más pequeñas, ¿no? Durante una época se sentía que aplicaciones de búsqueda para investigaciones de mercado, como puede ser Perplexity, ha perdido y ha decaído mucho su potencial. Lo mismo aquellos que se enfocaron quizás en herramientas de diseño gráfico con inteligencia artificial, porque ChatGPT, Imagen 2 y Google con Nano Banana le ganaron a todas las demás en cuestión de unos meses, ¿no? Entonces realmente se trata de focalizarte en una que sea lo suficientemente grande y diseñar tu herramienta alrededor de seguir consistencia, porque no necesitas saltar. O sea, no necesitas siempre estar en lo último. Lo que necesitas es diseñar tu ecosistema alrededor de algo que sea lo suficientemente fijo. Pero me gustaría saber tu perspectiva acá sobre mercados competitivos y cómo utilizar la IA para adentrar en mercados competitivos. Vamos a decir que van a abrir el puesto de helado de yogur número 25.000 de Caracas. Okay. La inteligencia artificial está cambiando el mundo, pero ¿cómo está cambiando tu empresa a día de hoy? En Mornatech no solo hablamos de tecnología, la creamos. Somos expertos en desarrollo, integración de inteligencia artificial y creación de pequeñas aplicaciones, porque no necesitas reestructurar tu negocio por completo para empezar a utilizar herramientas que te aumenten la productividad. Multiplica tus ganancias invirtiendo en el lugar correcto. Síguenos en @mornatech o en nuestra página web morna.tech e invierte en el futuro. ¿Cómo me ayudo con inteligencia artificial para diferenciarme en ese mercado tan competitivo? ¿Qué recomendación puedes imaginar que le podríamos dar a eso, solo para tomarlos como ejemplo? Porque definitivamente, ¿qué pasa? Al ser un mercado que apenas está empezando a revivir, ¿verdad? Un mercado relativamente pequeño, no hay demasiadas tendencias que puedan ser lucrativas y las personas se suman mucho a las tendencias lucrativas. Nosotros internamente podemos decir, tienes que asegurarte de tener la mejor atención al cliente del país si es necesario. Para eso es muy probable que vas a necesitar IA, porque ¿quién puede estar disponible las 24 horas, ¿no? Entonces, ¿qué otra recomendación podrías darle a ese público que está abriendo un negocio en un mercado muy competitivo? Mira, bueno, yo creo que desde esa empatía que tiene un ChatGPT o un Gemini te diría,
¡Oh, qué idea tan brillante! Brillante, buenísima. No se te ocurrió otra cosa más. Pero, a ver, yo creo que hay partes del proceso, sobre todo de análisis de mercado, que se mantienen, ¿no? Lo único que cambian es la forma en la que tú tienes acceso a esa información, porque antes tenías un departamento de planificación estratégica y estudios de mercado, ahorita puedes irte a unos análisis y a una información desde lo global a lo local. ¿Qué creo que es importante en este momento? Si vas a emprender, o sea, y estás desarrollando tu modelo de negocio, tienes que entender las necesidades del mercado. Y las necesidades del mercado, hay dos formas de abordarlas. O respondes a una necesidad que ya hay, o creas una necesidad en función de ese insight o eso que tú pudiste padecer o a lo mejor necesitar, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas? Bueno, ChatGPT tiene integración con muchas herramientas que te ayudan a hacer un muy buen research. Sí. Manu, por ejemplo, que a lo mejor es una herramienta que hoy está como muy incorporada a Meta y perdió parte de esa notoriedad, Sí. te da muy buena información, Sí. pero también tienes que entender cuáles son las fuentes de las que te vas a apoyar y dónde vas a buscar, ¿no? Sobre todo para entender, bueno, qué oportunidad hay. Y entender, otra cosa importante, es las debilidades que tiene mi mercado. Si ya mi negocio está andando, lo que está ocurriendo este año, creo que es un año de preparación. Sí. Es un año, y tú lo comentabas con el tema de atención al cliente, es un año de realmente trabajar en eso que es bastante trillado, que es mi valor, mi elemento diferenciador. Y el elemento diferenciador no es el precio ni es el producto. No. Es tu esencia de marca. Es cómo atiendes, o sea, cómo te relacionas con el cliente. Entonces, si ya tienes un negocio, realmente te toca, bueno, ¿cómo puedo sobrevivir si el día de mañana llega una competencia de Hong Kong y me la colocan al lado, ¿no? En donde a lo mejor ya vienes con toda una serie de herramientas y de tecnología y de best practice que has implementado en otras ciudades del mundo y las vienes a tener acá. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo me sigo yo relacionando con mi cliente y cómo sigo yo generando esos lazos de transacción que he tenido? Sí, comparto mucho lo que estás diciendo, porque si nos ponemos a ver, esta es la oportunidad perfecta para establecer una relación bastante estrecha con tus clientes, porque nunca quieres ponerte en una posición donde el precio es lo único que me mantiene ahí. Porque si viene una marca de Hong Kong y con sus precios de importación masivos de China puede tener márgenes, los mismos márgenes que yo, pero precios 30% inferiores, 40% inferiores, ¿qué va a hacer que el cliente se quede contigo? Y es mucho, nosotros tenemos una explicación acá o un ejemplo muy claro que pasa en el mercado venezolano, que es que Farmatodo nunca fue el más económico y dominó su mercado en base a que garantizó una experiencia de usuario bastante fluida, bastante cómoda, y es prácticamente lo que nosotros queremos lograr con nuestros clientes, ¿no? Considero que las empresas actuales venezolanas ven primero si su industria está lista para que ocurra una disrupción en la industria, si vienen pues empresas con potencial extranjero, y sobre todo, ¿cómo enamoro a mi cliente hoy? ¿Cómo hago que mi cliente se quiera quedar conmigo siempre? Es algo que vemos consistentemente. Y bueno, siguiendo este ejemplo tan cómico de la fábrica de helado de yogur, que es un mercado totalmente saturado, es precisamente, esas son las características, ¿no? Todos tienen el mismo precio, ya no hay una competición de precio ahí, hay una competición de la experiencia del usuario. Ahora, esa experiencia del usuario viene desde la presencia online, que es una presencia importante, hasta la experiencia cuando las personas entran dentro del local en sí. A día de hoy, ¿consideras que es más importante enfocarse en el usuario físico o el usuario que está en la web? Mira, es el mismo usuario. Okay. O sea, lo único es que se relaciona diferente dependiendo del canal. O sea, ¿a qué voy? Yo tengo unas expectativas en tienda, ¿no? En el punto de venta, y tengo unas expectativas en el canal digital. Y tengo una manera de relacionarme diferente. Cuando yo estoy en tienda, estoy en tu tienda, en tu espacio,
y no, posiblemente esté más enfocado en ver detalles del producto, calidad, hablar con la asesora o el asesor, o sea, estoy más como abierto y un poco en pausa del entorno como para estar dispuesto, vamos a relacionarnos en esta experiencia que tú me vas a brindar a mí, ¿no? Como marca. En online es otro ritmo, es otra velocidad. O sea, a lo mejor te estoy preguntando a ti, estoy preguntándole a dos marcas más Claro. y estoy chateando, entonces espero que me respondas por WhatsApp y quiero que me respondas inmediato porque es que ya va a salir a lo mejor mi hijo al colegio y tengo 5 minutos para... Entonces, eh, es el mismo cliente, lo único es que se relaciona diferente y eso lo tengo que entender. Lo que creo que aquí es clave es entender cuáles son los puntos de dolor Sí. y en ese viaje del cliente y verlo como un viaje completo, un viaje que no se separa entre lo digital y lo físico, o sea, es un solo viaje. Entonces, ¿dónde están esos puntos de dolor? ¿Qué expectativas tiene? O sea, a ver, hay algo que yo he aprendido muchísimo y lo agradezco enormemente haciendo vida dentro de Avanti, es que tú puedes ser, o sea, yo puedo tener en Avanti a un cliente de Farmatodo, pero yo te puedo asegurar el 1000% que ese cliente en Avanti no quiere que lo traten como lo tratan en Farmatodo. Entonces ahí, fíjate que es el mismo cliente, que a lo mejor en Farmatodo hago su autopago y se autogestiona, pero en Avanti yo quiero que me atiendas, Sí. yo quiero que me des cariño, yo quiero que me saludes, yo quiero que me sonrías, que estés pendiente de mí, que me lleves la bolsa, no quiero que me pongas una caja autopago. No. Entonces, fíjate cómo un cliente que está en la misma ciudad, en el mismo momento, y se relaciona con dos marcas locales, tiene expectativas de esas marcas completamente diferentes. Yo lo podría definir y ya concluyendo todos estos consejos que le estamos compartiendo a las personas que nos ven el día de hoy, es como online se trata de inmediatez y que me traigas lo que realmente estoy buscando, esa inmediatez, pero cuando se trata in situ es como personalízame la experiencia que sea coherente con la marca, que sea coherente con lo que quieres venderme, con la experiencia que quieres darme. Entonces, es un poquito de personalización por un lado y inmediatez por el otro, ¿no? Y bueno, esto es lo importante, lo que queremos realmente compartirles con esto, es de entender el mercado, de entender sobre todo los procesos que queremos hacer de forma interna. No se trata de sumaría por sumaría, tenemos que entender en qué parte de nuestra marca, en qué parte de nuestra empresa encajan las nuevas herramientas de inteligencia artificial. Este liderazgo tiene que venir desde arriba, desde los directores, comprender que se familiaricen con la utilización de IA. Es muy sencillo, simplemente empiezan a usar IA y yo nunca he usado ni siquiera un chatbot, pero también luego esto cómo se traduce a la experiencia del usuario. ¿Qué cosas les queremos? Porque no todos queremos ser tratados por inteligencia artificial cuando estamos online. Definitivamente no todo el mundo está listo para que sea tratado con la experiencia, simplemente interactúa con esta máquina para comprar tu producto. Entonces, ¿cuál sería el mensaje final que les quisieras dar a nuestro público sobre cómo empezar a introducir estas herramientas guía? Si lo introducimos en la etapa interna o la introducimos de cara al usuario. Mira, yo me atrevo a recomendar en función de mi experiencia que sea desde lo interno a lo externo. Que sea primero desde, bueno, insisto, vas a tener una necesidad externa, pero internamente cómo estoy y en qué etapa estoy como empresa para presentar esa solución, ¿no? Porque si no van a haber muchos vacíos, no solamente en la implementación, sino también en la gestión y en el mantenimiento, porque chévere, a lo mejor, qué sé yo, te busqué, nos ayudaste, me hiciste la integración, me presentaste la solución, pero luego tú me dejaste ese muchacho ahí. Sí. ¿Y quién lo atiende? ¿Quién le da comida? ¿Quién no? Entonces, hay un tema dentro de esa gestión, de también ver, bueno, qué tan rentable fue esto, cuánto de esto nos ayudó, ¿no? De cara a lo tangible, porque el financiero te va a decir, ah, chévere, se le pagó esto a esta gente y esto qué retorno nos dio. Entonces, yo creo que es importante que haya una claridad interna y unas expectativas en un alcance súper específico de qué quiero yo con esa solución.
Excelente. Bueno, eso fue todo el día de hoy acá en Morna el Podcast. Por favor, verán en la descripción los links a las redes sociales de Isbeth y también recuerden suscribirse y darle like para que podamos seguir trayendo invitados que puedan darnos toda esta información nutritiva para ustedes, para nosotros, para todas las empresas que quieran seguir progresando aquí en Venezuela y en Latinoamérica. Así que gracias y nos vemos en el próximo episodio de Morna el Podcast.